Un vuelo rutinario de Nueva York a Londres se convierte en el escenario de una impactante exhibición de arrogancia y prejuicio. Cuando una distinguida mujer negra ocupa el asiento que le corresponde en primera clase, se enfrenta a sospechas, condescendencia, en última instancia, a una humillante expulsión pública del avión. El acusador, un rico pasajero con estatus de platino, observa con satisfacción, pero todos han cometido un error catastrófico. ¿Qué sucede cuando la mujer a la que acaban de faltarle el respeto no es simplemente otra pasajera, sino la persona que ahora tiene su carrera y la reputación de la aerolínea en la palma de su mano? Manténganse atentos, ya que a 10.650 metros de altura se impartirá una lección de poder, respeto y karma. Antes de comenzar, comenten desde donde nos ven hoy y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. Ahora, entremos en materia. La cabina de primera clase del vuelo 110 de American Airlines de JFK a Heathrow era una burbuja de tranquilidad cuidadosamente seleccionada. La silenciosa sinfonía de vasos tintineando, el suave zumbido de los potentes motores del Boeing 777 y la suave iluminación ambiental fueron diseñados para aislar a sus ocupantes del caos del mundo que estaban dejando atrás. Para el Dr. Amani Jackson, el asiento 2A era más que una silla cómoda. Era un santuario. A sus 48 años, Amani tenía un aura de elegancia serena que se ganaba, no se heredaba. Su elegante blazer entallado y su blusa de seda eran un testimonio de una vida transcurrida en salas de juntas. Pero las tenues líneas de cansancio alrededor de sus ojos contaban la historia de una semana que había sido particularmente agotadora. Acababa de cerrar la fusión más importante de su carrera. Un acuerdo multimillonario que exigió jornadas de 18 horas y un nivel de ajedrez mental que agotaría incluso al ejecutivo más experimentado. Este vuelo no era un lujo. Era una necesidad. 6 horas de paz ininterrumpida antes de comenzar un nuevo capítulo, aún más exigente, de su vida en Londres. Se acomodó en el lujoso asiento de cuero, y el asiento suspiró al amoldarse a su figura. Ella ya había colocado en el compartimento superior su desgastado maletín de cuero que contenía documentos que podrían transformar la industria de las aerolíneas transatlánticas. Ahora ella simplemente quería respirar. Una azafata, una joven de sonrisa brillante y nerviosa llamada Chloe, se acercó a ella. «Buenas noches, señora. ¿Le ofrezco una bebida antes de la salida? ¿Quizás un poco de champán? Eso sería genial». «Gracias, Chloe», dijo Immi, con una voz cálida y grave que la relajó al instante. «Solo agua por ahora, por favor. Con o sin gas está bien». «Por supuesto». Mientras Chloe se marchaba, Imani notó que la mujer del otro lado del pasillo, en el asiento 2D, la observaba. La mujer, de unos 50 años, tenía el cabello rubio perfectamente peinado, un collar de perlas en el cuello y una mirada que mezclaba apreciación y una leve desaprobación. Irradiaba un aire de adinerada y privilegio incuestionable. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer le ofreció una sonrisa tan tenue que podría haber cortado un cristal antes de volver a su ejemplar de The Economist. Imani había visto esa mirada miles de veces. Era la pregunta silenciosa, la sutil mirada que evaluaba su ropa, su bolso, su misma presencia en un lugar como este. Era una mirada que decía, «¿Cómo llegaste aquí?». Durante años, la había enfadado. Luego la había frustrado. Ahora, sobre todo, solo la cansaba. No tenía nada que demostrar. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y se concentró en la promesa de una tranquila soledad. Unos minutos después, subió otro pasajero, un hombre que forcejeaba con un equipaje de mano demasiado grande, y sin darse cuenta chocó con la mujer en 2D. «Oh, por Dios, cuidado», espetó la mujer con voz cortante y quebradiza. El hombre murmuró una disculpa y se apresuró a continuar. La mujer, cuyo nombre Amani pronto descubriría que era Eleanor Vance, resopló y se enderezó su ya impecable wrap de cachemira. Luego le hizo señas a Chloe con un impaciente movimiento de muñeca. «Jovencita», dijo,
y su voz resonó por toda la cabina. Me gustaría ver el manifiesto de esta cabina, por favor. Chloe parpadeó, sorprendida. ¿El manifiesto, señora? No estoy segura de estar autorizada a mostrárselo. ¿Hay algún problema con su asiento? Eleanor Vance hizo un gesto vago hacia el otro lado del pasillo en dirección a Manny, que había abierto los ojos y sentía un presentimiento de perturbación en la nuca. Creo que hubo un error con los asientos, dijo Eleanor con voz cargada de condescendencia. Una bastante obvia. Ella no miró a Manny directamente. Más bien, hablan de ella como si fuera una pieza de equipaje extraviada. Vuelo esta ruta 2 veces al mes. Conozco a los habituales. Es sencillamente muy inusual. Estoy seguro de que lo entiendes. Chloe miró desde la mujer imperiosa a la figura tranquila y serena de Amani Jackson. La joven azafata se encontraba ante un dilema clásico. Por un lado, una pasajera exigente y de alto estatus. Por el otro, una situación para la que claramente no estaba preparada. Y Manny dejó escapar un silencioso suspiro interno. Su santuario estaba a punto de ser violado. Y Manny decidió afrontar la situación directamente, con una voz firme y libre de la irritación que se escondía bajo la superficie. ¿Hay algún problema con mi asiento, señorita?, preguntó, su mirada fija en Eleanor Vances. Eleanor finalmente se vio obligada a dirigirse a ella directamente. Ella emitió una pequeña risa performativa, un sonido completamente desprovisto de humor. Oh, no hay problema con el asiento, querida. Un problema con quien está ahí. Estos asientos de primera clase internacional a menudo están reservados para nuestros clientes más leales. Platino ejecutivo, llave de conserjería, ese tipo de cosas. A veces, cuando hay un cambio de equipo de último momento, el sistema comete errores. Las actualizaciones se procesan incorrectamente. Eso pasa. El subtexto era tan denso como las nubes que pronto atravesarían. No perteneces aquí, no podrías haber pagado por esto. Debe ser un error. Mi tarjeta de embarque dice 2A. Amy simplemente declaró, negándose a involucrarse en un debate sobre su estatus o sus finanzas. Puedo asegurarle que no hay ningún error. Bueno, soy miembro con medallón de diamante de esta alianza de aerolíneas asociadas, replicó Eleanor, inflando ligeramente el pecho, como si el título fuera un rango militar. Y mi marido, Charles Vance, de Vance Capital, está en el consejo asesor de su junta directiva. Estoy muy familiarizado con los protocolos. Chloe, dijo, volviendo su atención a la nerviosa azafata. Realmente debo insistir en que consigas al sobrecargo. Esto debe solucionarse antes de que nos retiremos. Chloe miró impotente a Manny, quien hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento, otorgándole permiso para ir a buscar a un superior. Ya no era un simple malentendido. Fue un desafío, un cuestionamiento público de su legitimidad. Todos los demás pasajeros en la pequeña cabina ahora fingían no escuchar. Sus periódicos estaban demasiado en alto y su atención puesta en las pantallas era demasiado intensa. Unos minutos después, apareció un hombre de unos 40 años con expresión cansada y un uniforme ligeramente arrugado. Su etiqueta con el nombre decía Mark. Él era el sobrecargo del vuelo. Buenas noches, señora Vance, dijo con una sonrisa cansada y practicada. Chloe me dice que hay cierta preocupación por los asientos. Mark, gracias por venir, dijo Eleanor, y su tono cambió al de un adulto dirigiéndose a un compañero competente. Como estaba explicando, estoy casi seguro de que hubo un fallo informático. Este pasajero, repitió, utilizando el término distante y señalando hacia Manny, está en el 2A. Se suponía que en ese asiento estaría mi colega de nuestra oficina de Londres, el señor Abernathy. Él es 1.000.000 de millas. Lo vi en la puerta y se quejaba porque lo habían empujado. Parece bastante claro lo que ha sucedido. Se trataba de una invención nueva y más elaborada. La mente de Imani, entrenada para detectar engaños en negociaciones de alto riesgo,
reconoció la táctica al instante. Eleanor estaba construyendo una narrativa plausible, aunque completamente falsa. Mark se volvió hacia Manny. Su expresión era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos contenían una súplica. Por favor, no hagas esto difícil. Señora, ¿podría ver su tarjeta de embarque? Él preguntó. Y Manny recuperó tranquilamente su teléfono. Sacó el pase digital y se lo entregó. La pantalla brillaba con su nombre, Doctora. Y Manny Jackson, y las letras en negrita, asiento 2A, primera clase. Mark lo escaneó. Todo parece estar en orden aquí, señor Vance. El doctor Jackson está asignado a este asiento. Le devolvió el teléfono a Manny. El Eleanor se burló. El problema estaría en tu sistema, Mark, no en su teléfono. Cualquiera puede tener una aplicación de aspecto convincente. ¿La comparaste con el manifiesto oficial? ¿Lo cruzaste con la lista de agentes de puerta? Es una cuestión sencilla de confirmar su stock de entradas. Un pasajero sin ingresos o una mejora de último momento a un nivel inferior se codificarían de manera diferente. La pura audacia fue casi impresionante. El Eleanor Vance estaba usando la jerga de la industria para intimidar y afirmar su dominio, presentando a Manny como un gorrón o un fraude. La paciencia de Mark se estaba agotando visiblemente. El llamado a cerrar la puerta de la cabina era inminente, y ahora estaba atrapado entre un pasajero poderoso y quejoso y el riesgo de un retraso, lo que significaría una montaña de papeleo. Él tomó una decisión, el camino de menor resistencia. Doctor Jackson, comenzó, y su tono pasó de neutral a apaciguador. Entiendo que este es su asiento asignado y no lo discuto. Sin embargo, para garantizar una salida puntual y resolver esta confusión, estaría dispuesto a aceptar un asiento en nuestra cabina de clase ejecutiva. Todavía es muy cómoda y, por supuesto, le reembolsaríamos la diferencia justa y le ofreceríamos un bono de viaje por las molestias. Ahora toda la cabina estaba mirando abiertamente. La pretensión había terminado. La actitud tranquila de Imani se endureció hasta convertirse en algo férreo e inamovible. Ella había sido educada. Ella había sido paciente, pero esa era una línea que no permitiría que se cruzara. Ya no se trataba de un asiento. Se trataba de su dignidad. Déjame ser perfectamente clara, dijo, bajando la voz pero ganando una intensidad que hizo que tanto Mark como Chloe dieran un paso atrás. Compré este boleto. Este es mi asiento. Presenté mi tarjeta de embarque válida. La confusión parece ser completamente culpa de la señora Vance. No me moveré. No me bajarán de categoría ni me sobornarán con un cupón para calmar los prejuicios de otro pasajero. Hemos terminado con esta conversación. Por favor, preparen la cabina para el despegue. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una crítica tajante y clara de toda la situación. El rostro de Mark se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza. Eleanor Vance parecía completamente escandalizada, como si un mueble le hubiera contestado. Bueno, yo nunca. Eleanor jadeó. El descaro. Mark, ¿vas a permitir que me hable así? Está siendo disruptiva. Mark vio que su salida fácil se desvanecía. Estaba perdiendo el control de la cabina. Miró a Manny, que estaba sentado allí, resuelto e inmóvil, un pilar de desafío. Luego miró a Eleanor, que ahora estaba marcando el melodrama. Tomó otra decisión, una peor. Señora, le dijo a Manny, con voz fría y oficial. Su negativa a cooperar interfiere con las funciones de la tripulación. Si no se mueve, tendré que llamar al capitán. Y Manny simplemente arqueó una ceja. Entonces llámelo. La pasarela seguía unida al avión. Un cordón umbilical metálico conectaba el avión con la terminal, pero la puerta principal de la cabina estaba cerrada. El aire dentro de la sección de primera clase estaba cargado de una tensión que ningún sistema de filtración podía purificar. Cada pasajero era un espectador de un drama que no había elegido ver. El sobrecargo Mark desapareció en la cabina. Momentos después,
regresó, seguido por el capitán Alan Miller. El capitán era un hombre que daba la talla. Cabello plateado, mandíbula cuadrada y un aire de autoridad imperturbable, fruto de décadas de mando. Observó la escena, recorriendo brevemente la teatral angustia de Eleanor Vance antes de fijarse en Imani, quien permanecía sentada, con las manos descansando tranquilamente en su regazo. «Buenas noches», dijo el capitán Miller, con una voz grave y barítona que proyectaba control inmediato. «Soy el capitán Miller. Entiendo que tenemos una disputa por los asientos». «No es una disputa, capitán», intervino Eleanor de inmediato, aprovechando la oportunidad para enmarcar la narrativa. «Es un problema de seguridad. Esta persona se ha negado a verificar sus credenciales, se ha vuelto agresiva con su personal y rechaza una solicitud razonable para reducir la tensión. Por lo que sabemos, su billete podría ser fraudulento. Yo, por mi parte, no me siento seguro. Fue una escalada magistral y tóxica. Pasó de un error a una situación disruptiva y ahora a un problema de seguridad, usando las palabras de moda del mundo posterior al 11S para convertir su queja en un arma». El capitán Miller miró a Imani con expresión indescifrable. «Señora, mi sobrecargo me ha informado que no está dispuesta a cooperar. Tenemos un horario que cumplir. Nuestra ventana de despegue se está cerrando. Necesito que se resuelva esta situación ya». «Capitán», respondió Imani con un tono respetuoso pero firme, acorde con su nivel de autoridad. «He cooperado plenamente. Le mostré a su sobrecargo mi tarjeta de embarque válida para el asiento 2A. No he sido agresiva. Simplemente me he negado a ceder el asiento que me correspondía legítimamente, basándome en las acusaciones infundadas de otro pasajero. La única persona que causa problemas es la señora Vance. La única que se niega a aceptar un hecho verificable es su sobrecargo». Era lógica. Era precisa. Y eso, en este absurdo escenario, era su mayor problema. Su negativa a mostrarse emocional o nerviosa se interpretaba como una fría y poco cooperativa rebeldía. El capitán Miller escuchaba, pero su mente ya estaba calculando variables que nada tenían que ver con la justicia. Pensaba en los horarios de salida, el consumo de combustible en la pista y la posibilidad de una serie de retrasos en cascada en toda la red transatlántica. Estaba sopesando la queja de un pasajero valioso y bien conectado contra una cantidad desconocida, y él, como Mark, eligió el camino de menor resistencia. «No tengo tiempo para litigar esto, señora», dijo con voz endurecida. «El sobrecargo bajo mi autoridad le ha dado una instrucción legal. Le hemos ofrecido una alternativa. Su negativa a cumplir ahora lo convierte en un pasajero incumplidor. Te ordeno que desocupes tu asiento y vengas con nosotros». Imani sintió un nudo frío en el estómago. Este era el último paso irreversible. Ella había jugado según todas las reglas, mantuvo la compostura y presentó los hechos. No había importado. El sistema encarnado por estos tres individuos, el miedo de Chloe, el cinismo de Mark y la conveniencia de Miller, se doblegaba ante la voluntad del prejuicio. «¿Y si me niego?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Lo sacarán de mi avión», declaró el capitán con sequedad. «Y podría encontrarse con la policía». La amenaza flotaba en el aire, horrible y definitiva, de ser expulsado a la fuerza, de exhibirlo frente a todos esos desconocidos. La humillación era física, una oleada de vergüenza e ira que tuvo que luchar por controlar. Pensó en el trato que acababa de cerrar. Pensó en el nuevo trabajo que la esperaba en Londres, un puesto de inmenso poder y responsabilidad. Pensó en la ironía de todo aquello. En la sala de juntas, su mente era su arma. Aquí, en esta cabina, se había visto impotente, juzgada no por su intelecto ni su carácter, sino por una narrativa que no había escrito. Lenta y deliberadamente, Imani se desabrochó el cinturón de seguridad. El clic fue anormalmente fuerte en la silenciosa cabina. Se puso de pie, con movimientos gráciles y pausados. Miró a Eleanor Vance,
cuyo rostro era una máscara de triunfante reivindicación. Miró al sobrecargo, Mark, quien se negó a mirarla a los ojos. Miró al capitán Miller, quien permanecía allí, con rostro impasible, un verdugo de la conveniencia. Sin decir palabra, extendió la mano y sacó su maletín de cuero del compartimento superior. Se alisó la chaqueta, respiró hondo y se giró para caminar hacia la parte delantera del avión. Mantenía la cabeza bien alta. Todas las miradas estaban fijas en ella, una mezcla de lástima, incomodidad y, para algunos, un discreto desprecio. Fue una vergüenza que no se había ganado con nada. Al llegar a la cocina, Mark se acercó para acompañarla. «Puedo encontrar la puerta yo misma», dijo, con la voz interrumpiendo su intento de cortesía profesional. Salió del avión y subió a la pasarela. El aire frío y viciado de la terminal le resultaba extraño después de la cabina climatizada. La puerta del avión se cerró con un siseo tras ella, un sonido definitivo, que la dejó fuera. La humillación pública era total, o eso creían. De vuelta en la terminal, en la desierta puerta C-42, los dos agentes de la puerta, una mujer llamada María y un hombre más joven llamado Ben, levantó la vista sorprendido mientras Amani caminaba hacia ellos, escoltado por un Mark con los labios apretados. La pasarela se replegó del avión con un crujido hidráulico. «Hubo un problema con los asientos», dijo Mark secamente, entregándole a María un papelito. «Tendrá que reubicarla». Evitó mirar a Amani, ansioso por desentenderse del asunto y volver a sus tareas. Se dio la vuelta y desapareció en el avión sin decir una palabra más. María, la supervisora de la puerta, suspiró. Reubicarla era una pesadilla, sobre todo para un vuelo internacional lleno. «De acuerdo, señora. Veamos qué podemos hacer. Quizás pueda conseguirle un asiento en el vuelo de las 11 de la noche, pero probablemente sea en clase turista». Y Manny no respondió. No miraba a María. Simplemente se quedó parada un momento, con el maletín en la mano, la imagen de la serenidad, la ira, la humillación. Todo seguía ahí, pero se estaba canalizando, condensado en un solo punto de frialdad y claridad. Propósito. Dejó el maletín, lo abrió y sacó su teléfono. Ben, el agente más joven, la observó con un destello de compasión. «Mala suerte», ofreció. «Algunos de esos viajeros frecuentes pueden ser reales». Su voz se fue apagando, sin saber cómo terminar. Y Manny le dedicó una pequeña sonrisa triste. «Sí, pueden». Revisó sus contactos, pasando por alto a su abogado, pasando por alto a su asistente ejecutiva. Fue a un nombre guardado simplemente como R. Sterling. Presionó el botón de llamada. María ya estaba escribiendo furiosamente en su teclado, intentando abrir las opciones de reserva. «Bien, Dr. Jackson, veo su billete original. Parece. Vaya. Es un billete de primera clase con tarifa completa. Muy flexible. Eso facilita las cosas». Levantó la vista. ¿Por qué demonios la eliminaron? Y Manny levantó un dedo, pidiendo un momento de silencio mientras la llamada se conectaba. «Soy Sterling». Una voz potente y sensata respondió al primer timbre. «Richard, soy Amani Jackson», dijo. Su voz era tranquila y serena. Al otro lado de la línea, Richard Sterling, director ejecutivo de American Airlines, se irguió en la parte trasera de su coche, que lo alejaba a toda velocidad de una cena benéfica en Manhattan. «Amani, pensé que ya estarías en el aire. ¿Todo bien? No me digas que la fusión tuvo un problema de última hora». «La fusión está bien, Richard. Mis planes de viaje, sin embargo, no». Ella dijo: «Te llamo desde la puerta C-42 del aeropuerto JFK. Me acaban de sacar del vuelo 110 a Heathrow». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. «¿Sacar? ¿De qué hablas? ¿Perdiste el vuelo?» «No. Estaba en mi asiento asignado. 2A, un pasajero, y Eleanor Vance decidió que no pertenecía allí. Involucró a la tripulación,
quienes escalaron el asunto al capitán. El capitán del señor Miller finalmente decidió que no estaba cooperando y me ordenó bajar del avión. Relató los eventos con la precisión distante de un abogado que presenta un caso. Las acusaciones, la negativa a revisar el manifiesto correctamente, la oferta de soborno, la amenaza final. Dejó de lado la emoción, centrándose solo en los fallos operativos y de procedimiento. Mientras hablaba, María y Ben habían dejado de escribir. La miraban fijamente, con la boca ligeramente abierta. El nombre de Richard Sterling era para ellos como escuchar a un párroco mencionar que se tuteaba con el Papa. A ver si entiendo. La voz de Richard Sterling resonó por el teléfono. Ahora, con una furia fría. Mi nueva vicepresidenta ejecutiva de operaciones globales, la mujer que acababa de contratar para renovar por completo nuestra experiencia al cliente y logística internacional, acababa de ser expulsada de uno de nuestros vuelos insignia debido a la queja de otro pasajero. María y Ben encajaron en ese mismo instante. Abrieron los ojos de par en par, horrorizados. Vicepresidenta ejecutiva. No se trataba de un simple pasajero descontento. Era la alta dirección. Era la mujer que en una semana sería la jefa del jefe de su jefe. Esa es la evaluación correcta de la situación. Richard, confirmó Imani. La pasarela ya está replegado, exigió Sterling. Ya está, dijo Imani. Se están preparando para el retroceso ahora mismo. Diles que no lo hagan, ordenó Sterling. Dale tu teléfono al supervisor de la puerta ahora mismo. Imani le ofreció el teléfono a María, quien lo tomó como si fuera una granada. Hola, balbuceó. Soy Richard Sterling, director ejecutivo de American Airlines, dijo la voz en el teléfono, sin dejar lugar a dudas. ¿Cómo te llamas? María. Mía Flores, señor. María, escúchame con mucha atención. Debes comunicarte inmediatamente con la radio a la cabina del vuelo 110. Le informarás al capitán Miller que deberá conservar su cargo por orden del director ejecutivo. No debe mover ese avión ni un centímetro. Debe volver a colocar el puente de embarque y abrir la puerta. ¿Eso queda entendido? Sí. Sí, señor. María ya buscaba a tientas su radio, con las manos temblorosas. Después de haber hecho eso, le informarás al doctor Jackson que estoy en camino. Mi coche está a 20 minutos del aeropuerto JFK. Nos ocuparemos de esto personalmente. ¿Eso también se entiende? Perfecto, señor. Absolutamente bueno. La línea se cortó. María miró a Manny, con el rostro pálido, con una mezcla de asombro y terror. Ben parecía como si hubiera visto un fantasma. La mujer silenciosa y humillada que había bajado de ese avión hacía apenas 5 minutos, se había transformado ante sus ojos. Ella no había levantado la voz. Ella no había hecho ninguna amenaza. Ella simplemente había hecho una llamada telefónica. Y con esa única llamada, detuvo en seco un Boeing 777 de 200 toneladas. El equilibrio de poder acababa de cambiar y un terremoto estaba a punto de desgarrar la cabina del vuelo 110. A bordo del vuelo 110, una sensación de alivio incómodo se había instalado en la cabina de primera clase. El Eyanar Vance estaba aceptando una copa de champán de una Chloé todavía conmocionada, con una pequeña sonrisa de suficiencia en sus labios. Ella había ganado. Ella había restaurado el orden natural de las cosas. El sobrecargo, Mark, estaba realizando apresuradamente los controles finales de la cabina, tratando de recuperar el tiempo perdido. En la cabina, el capitán Miller estaba repasando su lista de verificación previa al vuelo y redactando mentalmente el informe del incidente que justificaría su decisión y el pequeño retraso. Entonces la radio crepitó. Era la voz de María desde la puerta, tensa y urgente. Torre a AA-110. Capitán Miller. ¿Me copia? Miller presionó el micrófono. Adelante, Torre. Señor, por orden directa del director general, usted deberá conservar su cargo. Repito, mantén tu posición. No empuje hacia atrás.
Vuelva a colocar el puente de acceso a la puerta de la cabina principal y espere más instrucciones. Un silencio atónito llenó la cabina. El primer oficial miró fijamente a Miller, quien parpadeó con incredulidad. Una orden del director general. En sus 30 años de vuelo, nunca había oído hablar de algo así. Fue una violación del protocolo sin precedentes. El CEO no se involucró en las operaciones de puerta. ¿Tuer? ¿Puedes repetir eso? Miller preguntó con voz tensa. ¿Con autoridad de quién? Con la autorización del señor Richard Sterling, señor. La voz de María se escuchó con un tono adicional de pánico. Va camino a la puerta. Por favor, capitán, vuelva a colocar el puente. Un miedo frío empezó a filtrarse en los huesos de Miller. Ya no se trataba de un pasajero problemático. Esto fue algo completamente distinto, algo grande. Había hecho un cálculo y de repente lo invadió la aterradora sensación de que sus cálculos habían sido catastróficamente erróneos. Vuelvan a colocar el puente de mando, ordenó a la tripulación de tierra con voz sombría. De regreso a la cabina, los pasajeros murmuraban confundidos mientras la pesada maquinaria del puente de embarque volvía a la vida y se sellaba contra el avión con un golpe sordo. Mark y Chloe intercambiaron una mirada preocupada. ¿Por qué estaban reabriendo? ¿El pasajero retirado tuvo una emergencia médica? Entonces Mark abrió la puerta de la cabina principal, revelando el rostro ansioso de María, la agente de la puerta. Ella le hizo una seña para que saliera al puente. ¿Qué está pasando? Mark exigió. María estaba pálida. La mujer que eliminaste, ¿sabes quién es? Un pasajero de pleno derecho llamado Jackson. ¿Por qué? Su nombre es doctora. Amani Jackson, dijo María, con su voz apenas un susurro. Ella es la nueva vicepresidenta ejecutiva de operaciones globales. Ella empieza la semana que viene. Ese era el CEO en el teléfono, Richard Sterling. Él está en camino hacia aquí. Ordenó detener el avión. El color desapareció del rostro de Mark. Cada gota de cinismo profesional. Todo el desapego que había acumulado a lo largo de los años se evaporó en una ola de pánico puro y absoluto. Pensó en su tono condescendiente, en su oferta de un vale, en su amenaza de llamar al capitán. Se sentía físicamente enfermo. Se tambaleó hacia atrás hasta la cocina, apoyándose en un mostrador para sostenerse. Chloe vio su expresión y supo que algo andaba terriblemente mal. Mark, ¿qué pasa? ¿El pasajero? Se atragantó. La mujer que eliminamos. Ella es la nueva vicepresidenta ejecutiva. La mano de Chloe voló a su boca, sus ojos abiertos por el miedo. Pensó en su propio papel, en su nerviosismo que había permitido que Eleanor Vance la intimidara para que intensificara la situación. Sintió que su carrera apenas comenzaba y se desmoronaba. Mark entró como un zombi en la cabina y le dio la noticia al capitán Miller. El rostro del capitán, ya sombrío, se convirtió en piedra. Apretó los controles con los nudillos blancos. Había jugado a la conveniencia y lo había perdido todo. Él, un capitán condecorado con décadas de antigüedad, había seguido el ejemplo de un pasajero quejoso, y al hacerlo, había humillado públicamente a uno de los ejecutivos más poderosos de toda la compañía. Los 20 minutos que siguieron fueron los más largos de sus vidas. Un silencio paralizante cayó sobre la tripulación. Solo podían esperar. En la cabina, Eleanor Vance empezaba a sentir una punzada de fastidio. Este nuevo retraso era inaceptable. Estaba a punto de quejarse de nuevo cuando notó los rostros cenicientos de los auxiliares de vuelo. Los vio susurrándose entre ellos, y de vez en cuando la miraban con expresión de puro terror. Por primera vez, una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. ¿Quién era esa mujer? En la puerta, Amani estaba sentado tranquilamente en una silla que María le había proporcionado, bebiendo una botella de agua. Ella no habló. Ella simplemente esperó. Ella conocía a Richard Sterling. Era un hombre de acción, un líder que entendía que la cultura de una empresa no se definía por su declaración de misión,
sino por lo que hacía cuando las cosas salían mal. Finalmente, un revuelo al final de la terminal anunció su llegada. Richard Sterling, flanqueado por 2 oficiales de seguridad del aeropuerto y el gerente de la estación JFK, caminó hacia la puerta con una expresión atronadora. Era un hombre alto e imponente, y se movía con la energía furiosa de una persona cuyo tiempo se estaba desperdiciando y cuyos principios habían sido violados. Caminó directamente hacia Manny y su rostro se suavizó ligeramente. Manny, lo siento mucho. Estoy horrorizada. Gracias por venir, Richard, dijo simplemente. Él asintió y luego se volvió hacia el personal reunido en la puerta. Su mirada era como hielo. ¿Es segura la pasarela? Sí, señor Sterling. El jefe de estación chilló. Bien, dijo Sterling, con voz baja y peligrosa. El doctor Jackson y yo estábamos a punto de volver a ese avión. El regreso por la pasarela fue una procesión de poder silencioso y atronador. El pasillo metálico, normalmente un espacio de transición mundano, parecía la milla verde para las carreras de quienes esperaban al otro lado. Richard Sterling caminaba con un propósito que parecía impulsarlo hacia adelante. Sus lustrados zapatos de vestir hacían eco del ritmo auditivo en el suelo nivelado. No tenía prisa. Su ritmo era pausado y mesurado. El paso de un hombre que sabe que el resultado ya está decidido y simplemente está ejecutando la sentencia. A su lado, Manny Jackson seguía su ritmo. Su compostura anterior había sido un escudo. Esto fue diferente. Era una fuerza tranquila e inquebrantable, su expresión serena, pero sus ojos contenían la intensidad concentrada de un estratega maestro a punto de ejecutar un movimiento decisivo final. A unos pasos detrás de ellos, el jefe de la estación JFK y la supervisora de la puerta, María, los seguían como acólitos silenciosos en un ritual que no entendían del todo, pero que les aterrorizaba interrumpir. En la puerta del avión estaba de guardia el recién ascendido sobrecargo, David. Vio al grupo que se acercaba a través de la pequeña ventana y abrió mucho los ojos. Buscó a tientas por un momento antes de tirar de la pesada puerta hacia adentro, abriéndola con un silencioso silbido de aire reciclado. Se aplastó contra el mamparo como para ocupar el menor espacio posible. Señor Sterling, señor. Doctor Jackson, balbuceó, con una voz apenas un susurro. Richard Sterling le dedicó un breve asentimiento, con la mirada fija en todo el pasillo de primera clase. Él y Manny cruzaron el umbral, y al hacerlo, una ola de silencio absoluto invadió la cabina. El zumbido bajo de la unidad de energía auxiliar de repente pareció ensordecedor. Todos los pasajeros, tanto los que estaban fingiendo dormir como los que susurraban abiertamente, se quedaron paralizados. Todas las cabezas se giraron. Los periódicos fueron bajados. Las pantallas de los teléfonos se oscurecieron. Primero vieron a Manny, la mujer a la que habían visto escoltada en desgracia. Pero la mujer que regresó no era la misma. Estaba flanqueada por un hombre cuyo traje caro y aura de mando eran inconfundibles. La dinámica de poder no solo había cambiado. Había sufrido un cambio cataclísmico. El capitán Alan Miller había emergido de la cabina. Su rostro era una máscara pétrea y sombría. El sobrecargo Mark estaba de pie junto a él en la cocina, con su postura rígida y su piel de un blanco pálido y enfermizo. Parecían estatuas esperando un rayo. Sterling y Manny comenzaron su lenta caminata por el pasillo. Los demás pasajeros se encogieron instintivamente en sus asientos. Su incomodidad y asombro eran una fuerza palpable en el aire. Sus ojos siguieron al dúo hasta que se detuvieron justo frente al asiento 2D, donde estaba sentada Eleanor Vance. Ella había estado bebiendo su champán. Su victoria anterior se había visto empañada por el inexplicable retraso. Al ver regresar a Manny, su primera reacción fue un destello de furia indignada. ¿Cómo se atreven? Pero su ira se disolvió en confusión y luego en una punzada de miedo frío, cuando vio al hombre imponente al lado de Manny. Ella bajó su copa de champán al posavasos con un suave tintineo. Richard Sterling se quedó allí por un largo momento,
simplemente mirándola, permitiendo que el peso del silencio lo presionara. Cuando finalmente habló, su voz no fue fuerte, pero atravesó la cabina con absoluta autoridad. «Señora Eleanor Vance», preguntó, una mera formalidad. Eleanor, intentando recuperar su habitual sentido de superioridad, levantó la barbilla. «Sí, ¿y puedo preguntar quién es responsable de este nuevo retraso? Es totalmente inaceptable». «Soy responsable», afirmó Sterling rotundamente. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un instante. «Mi nombre es Richard Sterling. Soy el director ejecutivo de esta aerolínea. Si hubiera detonado una bomba en la cabina, el efecto no podría haber sido más profundo». Se escuchó una fuerte inhalación colectiva. El hombre del 3A, que había hablado con Imani, simplemente se quedó mirando con la boca abierta. El maquillaje cuidadosamente aplicado de Eleanor Vance no pudo ocultar la repentina e impactante pérdida de todo color de su rostro. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por un horror creciente y repugnante. El nombre Vance Capital, el estatus de medallón de diamante, todas las fuentes de su poder no eran nada comparadas con el hombre que estaba frente a ella. «Me enteré hace poco», continuó Sterling, y su tono pasó de informativo a glacial, «de un grave incidente de mala conducta de un pasajero que ocurrió en este vuelo antes de la salida. Un incidente en el que usted, señora Vance, inició una campaña de acoso infundada y sostenida contra otro pasajero». «No, no es eso. Fue un malentendido», balbució ella, y su voz perdió su tono aristocrático y se volvió débil y lista. «Simplemente pensé que había habido un error con los asientos». «No hubo ningún error con los asientos», interrumpió Sterling con voz cortante, descartando su excusa como la patética mentira que era. «Hubo, sin embargo, un error de juicio catastrófico. Usted utilizó su estatus de viajero frecuente y el nombre de su marido no como cliente, sino como un garrote. Intimidaste a mi tripulación. Se negó a aceptar pruebas verificables. Hizo acusaciones falsas e incendiarias, que pasaron de ser un error a un problema de seguridad en un intento deliberado de sacar a una pasajera de un asiento que legítimamente ocupaba. Al parecer, hiciste todo esto porque hiciste una suposición sobre ella basada en un prejuicio que tienes. Al hacerlo, ha envenenado la atmósfera de esta cabina y ha violado los principios más básicos de decencia que defiende esta aerolínea». Su acusación fue presentada con la precisión de un alegato final de un fiscal. Luego hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza para señalar a la mujer que se encontraba tranquilamente a su lado. «Verá, señora Vance, usted no solo acosó a un pasajero. Usted entendió fundamentalmente mal con quien estaba tratando. Permítame presentarle adecuadamente. Este es el Dr. Imani Jackson». Hizo una nueva pausa, dejando que el nombre reposara. Miró directamente a los ojos aterrorizados de Eleanor. «A partir del próximo lunes, la doctora Jackson asumirá su nuevo rol como vicepresidenta ejecutiva de operaciones globales de esta compañía. Ella es la líder senior a quien toda la división internacional, incluyendo a los pilotos, la tripulación de cabina y los mismos programas de fidelización que tanto aprecia, rendirá cuentas en última instancia». Las palabras cayeron como mazazos. Un murmullo bajo recorrió a los pasajeros. Esto ya no era solo karma. Era shakespeariano. El mundo de Eleanor Vance se inclinó visiblemente sobre su eje. Miró a Imani, la mujer que había descartado como un error, un equipaje humano extraviado, y finalmente la vio tal como era. La nueva reina del mismo reino donde Eleanor, hasta hacía unos momentos, había sido una duquesa menor. La ironía era tan potente, tan devastadora, que era casi poética. Las políticas de nuestra empresa sobre discriminación y acoso no son sugerencias, señora Vance. Son como una roca, dijo Sterling, con su voz ahora desprovista de toda calidez. Y el estatus es una recompensa por la lealtad y la camaradería, no una licencia para el abuso. Por lo tanto, le informo personalmente que su estatus de medallón de diamante ha sido revocado.
Su cuenta de ventajas será cancelada. Se perderán todas las millas acumuladas. Esta revocación es permanente y se respetará en toda nuestra alianza mundial. De hecho, se le ha prohibido viajar de por vida en esta aerolínea y en nuestros socios. Eleyanar emitió un pequeño sonido de asfixia. Toda su identidad como viajera, fuente de inmenso orgullo y privilegio, acababa de evaporarse. Además, Sterling siguió adelante y no ofreció cuartel. Sus acciones han provocado directamente el retraso de un vuelo internacional y la posibilidad de un incidente federal. Tienes dos opciones: puede recoger sus pertenencias personales ahora y desembarcar con el funcionario del aeropuerto que lo está esperando en la puerta. Lo harás en silencio y sin protestar. Su segunda opción es negarse, en cuyo caso le ordenaré al capitán Miller que lo acuse formalmente de interferencia con la tripulación de vuelo, un delito federal que conlleva severas penas. La elección es tuya, pero tu viaje con nosotros termina esta noche. Aquí. Ahora. Completamente derrotada, Eleanor Vance comenzó a temblar y su cuerpo finalmente sucumbió al impacto. La máscara de indignación ardiente se había desmoronado, revelando a la mujer patética y asustada que había debajo. Lágrimas silenciosas de rabia pura e impotente y de humillación corrieron por sus mejillas, abriéndose camino a través de su costosa base de maquillaje. Buscó torpemente su bolso y su chal de cachemira, con movimientos bruscos y descoordinados. Ella no pudo evitar mirar a Manny mientras se levantaba de su asiento. Ella era un fantasma, una no entidad. Escoltada por un estoico oficial de seguridad del aeropuerto que había subido al avión, realizó su propia caminata de la vergüenza, un viaje silencioso y angustioso frente a las miradas fijas de los pasajeros que habían presenciado su arrogancia y ahora presenciaban su caída. Una vez que ella se fue y la puerta de la cabina fue nuevamente sellada, Richard Sterling volvió su mirada acerada hacia su tripulación. «Capitán Miller, Mark», dijo en voz baja y cargada de decepción. «Estén en mi oficina en la sede central mañana a las 8. Ambos quedan suspendidos de todas sus funciones, con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Una tripulación de reemplazo recibirá este vuelo en Londres. Ahora, les sugiero que lleven este avión a su destino». Sin esperar respuesta, se volvió hacia el resto de los pasajeros. Su actitud se suavizó, pasando de fiscal a líder. «Damas y caballeros, en nombre de toda la aerolínea, les ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas. Nunca debieron haber presenciado un suceso así. Esto no es lo que somos. Y les aseguro personalmente que las fallas que permitieron que esto sucediera se rectificarán. Estaremos mejor». Finalmente, se volvió hacia Emani. La autoridad en su rostro dio paso a una mirada de genuino arrepentimiento y respeto. «Dr. Jackson, Anmani, lo siento profundamente de verdad. Bienvenido a bordo. Gracias por encargarte de esto, Richard», respondió ella con voz firme. Él le dedicó un último y significativo asentimiento, luego se giró y se quejó. La puerta se cerró con un siseo por última vez. Los motores comenzaron a acelerarse con un vino que subía. Y Manny Jackson caminó los últimos escalones hasta el asiento 2A y se acomodó en el lujoso cuero. El espacio era el mismo, pero su significado se había transformado irrevocablemente. Ya no era un territorio en disputa, sino un trono que ella había reclamado legítimamente, no solo por su billete, sino por su carácter. El vuelo a Londres finalmente estaba en marcha. El ascenso del Boeing 777 fue, como siempre, una maravilla de potencia controlada. El avión se estremeció ligeramente al atravesar las capas inferiores de nubes, luego se asentó en un planeo sereno e increíblemente suave al alcanzar su altitud de crucero de 35.000 pies. La señal del cinturón de seguridad se apagó. Bajo las luces de Long Island se veía una constelación que se desvanecía, una despedida final del mundo donde, menos de una hora antes, Manny Jackson había sido sometido a una profunda y pública humillación. Arriba, en la estratosfera, reinaba una paz surrealista.
Pero dentro de la cabina de primera clase del vuelo 110, la atmósfera era todo menos pacífica. Era un vacío sellado con palabras no dichas, miradas incómodas y la tensión palpable del drama reciente. La tripulación original, Chloe, Mark y el capitán Miller, eran fantasmas. Su presencia persistía en los rostros cenicientos de la tripulación y en los movimientos excesivamente cautelosos de sus reemplazos. Un hombre llamado David, un azafato de rostro amable, ascendido apresuradamente a sobrecargo desde la cabina de clase ejecutiva, se acercó al asiento de Amani. Se movió con una reverencia que uno podría reservar para la realeza o una deidad temperamental. «Dr. Jackson», comenzó, su voz un murmullo bajo y respetuoso. «¿Le ofrezco algo? ¿Una bebida? La cena comenzará en breve. ¿Tenemos una olivet a la plancha o un filete de ternera?» Su voz se fue apagando. Su guión profesional parecía completamente inadecuado por el momento. Imani lo miró y, por primera vez desde que volvió a subir al avión, le ofreció una pequeña sonrisa genuina. Vio el miedo en sus ojos, la súplica desesperada porque esta interacción saliera bien. Él no era Mark. No era cómplice. Era simplemente un hombre que intentaba hacer su trabajo en medio de un terremoto corporativo. «El olivet suena maravilloso, David». «Gracias», dijo con voz suave. «Y me encantaría una copa de Sansair si tiene». El alivio que inundó el rostro de David fue tan profundo que resultó casi cómico. «Por supuesto, de inmediato, Dr. Jackson». Mientras se escabullía, Imani sintió la primera punzada real de las consecuencias emocionales. Ya no era ira. Era un dolor profundo y resonante. La humillación había sido real. Las estrellas, los susurros, la satisfacción presumida de Eleanor Vance. Eran pullas que habían dado en el blanco. Por un momento, se permitió sentir el escozor. No era solo un título en una tarjeta de visita. Era una mujer negra a la que le habían dicho sin ambajes que su presencia fue un error. Era una narrativa contra la que había luchado toda su vida. En cada aula, cada sala de juntas, cada espacio donde era la primera o la única, había construido una fortaleza de logros y gracia a su alrededor. Pero el viejo y feo veneno aún se filtraba por las grietas. El pasajero del asiento 3A, un hombre que había observado todo el asunto con expresión pétrea, captó su mirada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Disculpe», dijo en voz baja. «Solo quería decir que lo que pasó allí fue vergonzoso. Lamento que haya tenido que pasar por eso». Imani asintió, agradeciendo el gesto. «Gracias. Debería haber dicho algo», confesó el hombre con un destello de vergüenza en los ojos. «Todos deberíamos haberlo dicho, pero todo sucedió tan rápido y ella estaba bien. No necesitó terminar. Era una mujer blanca poderosa, y no quería involucrarse». «Lo entiendo», dijo Imani. Y de verdad que sí. Comprendía la parálisis del espectador, el instinto de evitar la confrontación. Y en ese momento, se dio cuenta de que el problema era aún mayor de lo que pensaba. La enfermedad no residía solo en el agresor ni en el personal que la había permitido. Estaba en el silencio de la buena gente que la observaba. Volvió la mirada hacia la ventana, contemplando la negrura aterciopelada del cielo nocturno, salpicada con el polvo de diamante de estrellas lejanas. El avión parecía un diminuto y frágil recipiente en un universo infinito e indiferente. Pero dentro de este recipiente, un microcosmos del mundo, había ocurrido un fallo fundamental. Un fallo de decencia, de protocolo, de valentía. Y fue entonces cuando ocurrió la transición. El dolor en su pecho comenzó a enfriarse, solidificándose desde un dolor líquido y caliente hasta el acero frío y duro de la determinación. Richard Sterling la había contratado para arreglar las operaciones globales de la aerolínea, para optimizar la logística, para maximizar la eficiencia, para aumentar las ganancias. Creía que estaba contratando a una brillante estratega corporativa. Y lo era. Pero este incidente le había encomendado una nueva misión, más urgente.
No se podían arreglar las operaciones de una empresa hasta que primero se hubiera arreglado su alma. La voz de su padre resonó en ella. Recuerdo, una presencia cálida y firme de años pasados. Había sido profesor de historia, un hombre que veía el mundo en arcos largos y amplios. La injusticia es una corriente, Amani, solía decirle. Siempre intentará hundirte. Puedes luchar contra ella y te cansarás. Puedes enfurecerte y perderás la voz. O puedes aprender a construir una presa, desviar el agua y usar su propio poder para crear algo nuevo. Ella no sería solo una víctima de este incidente. Sería la artífice del cambio. Construiría una presa. Extendiendo la mano, abrió su maletín de cuero. Los familiares clics de las cerraduras fueron decisivos, interrumpiendo el silencio. Este maletín contenía los documentos de fusiones multimillonarias, pero el trabajo que estaba a punto de realizar se sentía infinitamente más valioso. Echó a un lado las densas carpetas de proyecciones financieras y análisis de mercado y sacó un bloc de notas legal vacío y una pesada pluma estilográfica. Destapó la pluma, su plumín dorado brillando en la suave cabina. Luz. En la parte superior de la nítida página amarilla, escribió 2 palabras: Proyecto Dignidad. Esto no sería un memorando. Sería un manifiesto. Su mente, afinada por décadas de resolución de problemas complejos, comenzó a diseccionar el fracaso de la noche, no como una afrenta personal, sino como una serie de fallos en cascada del sistema. Cada fallo requería una solución correspondiente, un refuerzo estructural para asegurar que no volviera a ocurrir. Primero, escribió, empoderamiento sobre apaciguamiento. El fallo fundamental fue que la tripulación, desde Chloe hasta el capitán Miller, sentía que apaciguar al agresor era una opción más segura que defender a la víctima. ¿Por qué? Porque Eleanor Vance representaba estatus, ingresos y conexiones. Y Manny para ellos era una variable desconocida y, por lo tanto, un riesgo. Toda la estructura de incentivos estaba al revés. Esto condujo a su primera iniciativa, a la que llamó la llamada del capitán. Sería una revisión completa y radical del entrenamiento de la tripulación. Se acabarían los estériles módulos en línea sobre diversidad. Sería un entrenamiento inmersivo basado en escenarios, probablemente con tecnología avanzada de realidad virtual para simular la intensa presión de confrontaciones reales. Imaginó escenarios similares al que había experimentado. La capacitación enseñaría a los empleados a identificar y confiar en hechos verificables. Una tarjeta de embarque, el registro de un billete, por encima de la narrativa emocional de un pasajero agresivo. Incluiría capacitación para la desescalada, no diseñada para acosar, sino para controlar y neutralizar una amenaza al decoro y la seguridad de la cabina. Fundamentalmente, incorporaría un nuevo protocolo radical, el veto de dignidad. Cualquier miembro de la tripulación, desde el auxiliar de vuelo más nuevo hasta el capitán, estaría autorizado a emitir una advertencia formal a un pasajero acosador. Una segunda infracción activaría el veto, un proceso innegociable para expulsar a ese pasajero con el pleno respaldo de la oficina corporativa, independientemente de su estatus de viajero frecuente. Protegería a las Chloe del mundo, dándoles un escudo donde antes solo tenían miedo. Cambiaría por completo el cálculo del riesgo. El riesgo ya no residiría en enfrentar los prejuicios, sino en no hacerlo. En segundo lugar, escribió, los principios prevalecen sobre el privilegio. Eleanor Vance había convertido su estatus en un arma. El sistema estaba diseñado para escuchar voces como las suyas se escuchaban con más fuerza que otras. Esto debía ser desmantelado. Empezó a esbozar un nuevo código de conducta para pasajeros, alejándose del lenguaje vago sobre comportamiento indisciplinado y adoptando un conjunto de principios claros y explícitos. Se llamaría el Pacto de la Comunidad de Respeto. Formaría parte de los términos y condiciones que cada pasajero aceptaba al emitir el billete. Declararía, en términos sencillos, que toda persona a bordo del avión tenía derecho a viajar libre de acoso y discriminación. Para hacerlo cumplir,
Diseñó un enfoque doble. Las quejas contra los pasajeros ya no serían gestionadas por agentes de puerta o sobrecargos sorprendidos en el calor del momento. Serían remitidas a una nueva junta independiente de revisión de la conducta de los pasajeros a nivel corporativo, un organismo capacitado para investigar con imparcialidad. Además, barajó una idea más radical: una puntuación confidencial de la conducta de los pasajeros. Similar a una puntuación crediticia, registraría el historial del pasajero. Un registro de quejas validadas por comportamiento abusivo o discriminatorio reduciría la puntuación, lo que podría conllevar la pérdida de estatus, la suspensión de los privilegios de vuelo o la prohibición total de volar. El sistema. Un sistema de recompensas había creado a Eleanor. Un sistema de consecuencias impediría su sucesor. En tercer lugar, escribió observación sobre su posición. La tripulación había asumido que Eleanor era creíble, y no lo era. Carecían de datos objetivos. La aerolínea operaba a ciegas, solo se enteraba de los problemas después de que explotaban. Esto inspiró su tercera iniciativa, que llamaría el programa Byfinder. Rechazó el frío término corporativo de auditor. Los Byfinders serían la conciencia de la aerolínea. Serían un grupo selecto de empleados de todos los niveles de la empresa. Pilotos, manipuladores de equipaje, agentes de reservas, personal corporativo, elegidos por su integridad y capacidad de observación. Volarían en rutas por todo el mundo, de incógnito como pasajeros regulares. Su trabajo no sería castigar, sino observar e informar. Destacarían el servicio ejemplar para obtener recompensas y reconocimiento, e identificarían las sutiles grietas sistémicas en la cultura. El sobrecargo que suspira cuando alguien que no habla inglés hace una pregunta. El agente de puerta que desestima a una familia con niños pequeños. La tripulación que permite que un pasajero de alto estatus doblegue las reglas. Sus informes detallados proporcionarían una visión general en tiempo real de la salud cultural de la empresa, lo que permitiría a los líderes detectar y solucionar problemas mucho antes de que se intensificaran y se convirtieran en otro desastre del vuelo 110. El avión voló durante la noche mientras Emani llenaba página tras página. El servicio de cena llegó y se fue. Las luces de la cabina se atenuaron. Otros pasajeros dormían. Pero Emani estaba completamente despierta, impulsada por un propósito tan claro y brillante que se sentía como un segundo hijo. No solo estaba redactando la política corporativa. Estaba codificando su propia experiencia vital. Estaba tomando los innumerables pequeños recortes, los despidos sutiles, las agresiones manifiestas que había soportado a lo largo de su vida, y los estaba forjando en un escudo para los demás. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, una delicada línea violeta que separaba el mar oscuro del cielo oscuro, y Emani dejó el bolígrafo. El bloc de notas estaba lleno de notas, diagramas y acciones a tomar. El proyecto Dignidad ya no era una idea. Era un plan. Miró por la ventana el amanecer naciente. El vuelo a Londres estaba casi. Había terminado. Pero su verdadero trabajo, el más importante de su carrera, estaba a punto de comenzar. La humillación que había sentido fue un precio muy alto. Pero al ver nacer el nuevo día, supo que había desviado la corriente con éxito. Iba a usar su poder para crear algo nuevo, y toda la industria aérea nunca volvería a ser la misma. Esta historia, aunque dramática, está inspirada en innumerables incidentes reales donde el prejuicio y el privilegio chocan en espacios públicos. Sirve como un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no se determina por la clase de su boleto, el color de su piel o las suposiciones de los demás. La historia de Emani es un testimonio del poder de mantener la dignidad ante la falta de respeto y del increíble cambio que puede ocurrir cuando la persona adecuada está en posición de actuar. El karma en este caso no se trataba solo de castigo. Se trataba de crear un sistema mejor y más equitativo para todos. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia que desearías haber podido cambiar? ¿Qué habrías hecho en la situación de Emani o incluso de Chloe? Comparte tu opinión en los comentarios.
Si esta historia te ha llamado la atención, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para ver más historias impactantes que merecen ser contadas. Gracias por escuchar.